Fíjense acá, ahí hay parte de la columna vertebral. De hecho, esta parte de la notocorda que recién estábamos viendo, que corresponde a los discos intervertebrales. ¿Se acuerdan del núcleo pulposo? Por otro lado, acá está un sector del mediastino medio. Ubican anatómicamente que es el mediastino medio, ¿cierto? Sí. ¿Dónde está el corazón? Ahí tienen el corazón, parte de los atrios, de hecho. Acá, ¿qué tienen? Fíjense en eso sobre todo. Cartílago. Tienen cartílago justamente, y eso da... Cartílago. No, eso está al lado. ¿Es una vena? No. ¿Una No. arteria? Topográficamente, si tienen esto La de acá, tráquea. ¿qué va por detrás? La Traigan laringe. un poco de gluten. La laringe, la faringe. El esófago. Nene, el esófago. Nos paseamos por Miren todo. acá por el lado, está un pulmón, pero ese pulmón se ve como el del adulto para nada. Ese pulmón no parece esponjita, sino que se ve como algo medio polillado en realidad, se ve raro. Simplemente porque es embrionario. Entonces ustedes tienen, ya habíamos conversado el intestino primitivo un poquitito, lo que era la sonrisita, ahí está en amarillo, ¿cierto? Y de repente aparece esa estructura, el brote laringotraqueal, ¿ya? Desde ahí van a haber divisiones dicotómicas sucesivamente hasta lograr algo como esto. ¿Ustedes han ido alguna vez a Walt Disney? ¿No? Son desubicados. Profe, Sí, ¿cómo va a ir a Walt Disney si Walt Disney es el creador del mismo? Tiene que decirlo. Tiene que ir a Disney World. Tiene que ir a Disney World. Disney World, claro. Me está empezando a subir la presión. Sáquela de la sala. Entonces, ¿han visto esos globitos? ¿Han visto esos globitos de Mickey Mouse que se inflan y de repente se les infla la naricita, después la boquilla? Ya, lo mismo sucede acá pero de cabeza. Se les inflan dos estructuras. Después dicotómicamente, o sea, de a pares, van separándose en diferentes estructuras sucesivamente. Y ¿se acuerdan ustedes de la parte del cuello donde yo les decía los arcos branquiales? Ustedes cortaban acá y lo miraban desde arriba, lo mismo se ve acá. Estas son las arruguitas que se ven por el lado cuando el pequeño se dobla. Sin embargo, aquí aparece un orificio, un hoyito, y ese va a contactar con esto, que se va a ir prolongando sucesivamente. ¿Ya? Y acá tienen lo que se llama árbol bronquial. Agarren esto, denlo vuelta y van a entender por qué se llama árbol bronquial, siendo los alveolos las hojitas y el resto de estructuras todo lo que son el tronco. Desde esa perspectiva, ¿se acuerdan de la carina, por ejemplo? Sí. Simpática la carina, ¿cierto? Vean ahí las divisiones dicotómicas sucesivas y acá, ¿por qué tenemos problemas de que se hace un lóbulo menos? ¿Con qué está chocando mientras están en desarrollo? Toma ahí un poquitito, la prueba puede ser o la próxima semana o la segunda hora, dependiendo del quórum que hay. ¿Ya? Para que tome ahí un poco. ¿Con qué va a chocar acá? Piensen en las relaciones. El corazón se está desarrollando en paralelo y como choca con estas estructuras que recién se están desarrollando, por eso se inhibe este desarrollo. ¿Ya? Así que tienen un lóbulo menos. Lo otro que tienen ahí como membranita, ¿a qué corresponde? ¿Cuál es la membrana que rodea los pulmones? La pleura. ¿Y a qué dedica el tiempo libre la pleura? ¿Para qué sirve? Hacer el lubricante más bacán del universo. En el fondo permite esa suerte de contracción, ¿cierto? Y ciertamente es tremendamente lubricado. Sin eso estamos sonados definitivamente, ¿ya? Ahora, es bien complicado de ciertas perspectivas, porque acuérdense que topográficamente ustedes van a tener muchas complicaciones clínicas con ello. ¿Se acuerdan que los perritos tenían la mala idea de que era a la misma altura de los parachoques? Entonces es muy habitual que lesiones debido a lesiones traumáticas, cortopunzantes muchas veces, tienen que ver con la fractura de costilla o de vértebras que se entierran y perforan justamente esta pleura. Entonces ahí pueden tener un neumotórax, neumo hace referencia a aire, o un hemotórax, es decir, sangre, un corte que secciona algún vaso importante y se van a llenar de sangre. Ahora, un detalle no menor y que no siempre se nos dice, es milagroso cuando uno va y un neumotórax es liberado, porque ustedes se dan cuenta que un pulmón está colapsado, porque, a ver, voy a llevar la imagen anterior para que vayan relacionando clínicamente. Este arbolito de acá se hace chiquitito, así como que es una pasita, y queda así. Entonces no tienen la posibilidad de inspirar, de llevar oxígeno al interior, aunque se muevan tremendamente los músculos intercostales. Ojo, con mucho dolor.
¿ya? Si hay una fractura va a ser con mucho dolor. Entonces, de esa perspectiva, ustedes lo que tienen que hacer es sacar ese aire que ingresó transitoriamente, aunque sea. Porque tras cierta ruptura va a haber un coágulo y eso tiende a taponear, ¿ya? Esa lesión que existía previamente. Hay que manejarlo un montón, todo lo que quieran, pero en forma inmediata el perrito empieza a congestionarse, aumenta el gasto cardíaco, la dificultad del corazón de funcionar, dicho de una manera bien vulgar, y eso nos lleva a que el perrito está a punto de morirse. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Funcionan con un trocar, o cualquier aguja, cualquier cosa que sea como que haga un hoyito, y ustedes dejan salir el aire. Pero muchos se hacen los dioses, porque es maravillosa la cosa. Ustedes llegan, funcionan, uno siente igual que los frenos de aire, así, y el perrito como que está así, a medio morir, está a punto así ya poniendo los ojos blancos, y de repente empieza a mover la colita, se para y la cuestión. Pero pasan 5 o 10 minutos y el perrito y se muere. No pueden hacer eso rápido, tienen que hacerlo muy lento. Las presiones parciales en todo este sistema son terribles. Si ustedes van y cambian todo ese volumen, entonces literalmente van a tener complicaciones mayores. Siempre cuando dejen salir el aire, hagan así como pss, 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 pss. Y despacito, despacito, da poquitito, ¿ya? O en la segunda hora o la próxima semana, dependiendo del punto. ¿Ya? Así que paciencia. Que estaba suspendida la línea de metro. No, si no te preocupes, estamos todos al tanto de eso. Por algo estamos haciendo esos malabares, ¿ya? Miren acá. Primero, las divisiones dicotómicas, da 2, da 2, da 2, da 2. Y de repente miren la superficie, las paredes, cambiaron en algo. Bronquiolos respiratorios. Respiratorios hace referencia a que aquí ya pueden respirar, hacer un intercambio, la hematosis, ¿ya? Eventualmente se va a transformar solamente las paredes en alveolos y finalmente van a ser solo y solo alveolos, nada más, ¿ya? Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Diferentes estructuras. Primero, la tráquea. Grandes conductos de conducción aérea, no de distribución. En estos lados no hay intercambio para nada. Solamente va a circular aire como si fuera un túnel, nada más, ¿ya? Pero en estos de acá se va a producir un engaño mayúsculo, un fraude a los eritrocitos. Los eritrocitos tenían afinidad a qué gas? Al CO2, ¿ya? Como tienen afinidad al CO2, en los pulmones los engañan y les meten oxígeno a presión, y ese oxígeno, cuando el eritrocito sale del pulmón, se da cuenta, ¿y por qué tengo oxígeno si el oxígeno no me gusta, no lo quiero? Y empieza a buscar como diablos deshacerse del oxígeno. Y la única forma que tiene es buscar dentro del organismo una molécula de CO2, y en base a eso la libera y puede ingresar un CO2 a su interior. Y ahí él dice, ya, tengo por fin mi CO2 y me liberé de esta porquería que es el oxígeno. ¿Se dan cuenta? Y de ahí eso lo tienen que relacionar con el ciclo de Krebs y por qué vivimos, ¿cierto? Luego de eso, fíjense acá cómo empezamos a cambiar de nombres de bronquios a bronquiolos. ¿Y qué pasa ahí con los bronquiolos? Los bronquiolos van a carecer de cartílago. Aquí ya se produce un cambio anatómico donde se pierden los cartílagos, ¿ya? Eventualmente llegamos alrededor de la semana 20, donde se empieza a producir secreción de surfactante. ¿Y qué es el surfactante pulmonar? ¿Saben lo que es, no? Miren, todos ustedes han lavado la loza alguna vez y han levantado un plato de fondo o una copa, por ejemplo, de estas de vino tinto, que la levantan así y hace como... Y ese efecto chupón, ¿de qué se trata? De que ustedes tienen una tensión superficial. Algunos habrán dado la mano, se habrán dado un besito y les da un golpe eléctrico, y les duele. Todos tenemos carga, incluso el agua. El agua es neutra, sí, pero resulta que tiene carga en equilibrio. Y esa carga es dinámica y se puede activar constantemente dependiendo de los iones que tengan, ¿ya? Por eso a través del agua a ustedes les puede dar la electricidad, ¿ya? Les puede dar un golpe de corriente. Entonces ojo con eso, como todo tiene carga en esta vida, ustedes van a tener unas bolsitas, literalmente como unas bolsitas de nylon, que si están húmedas, ¿qué es lo que tendrían a hacer? Se pegan y se colapsan. Si ustedes agarran una bolsa de estas de pan en el supermercado y el pan estaba caliente, se humedeció el interior, sacan el pan y después la bolsa queda pegada una con otra, intentan abrirla y no se puede. Eso es tensión superficial. En las copas lo mismo, todas las cosas que sean así como una ventosa, las ventosas por ejemplo tienen que mojarlas, las pegan y no se las pueden sacar por nada, ¿ya? Sobre todo si es un vidrio, ¿cierto? Hasta que se seque. Entonces, ¿cómo van a vencer esa tensión superficial? En unas estructuras que tienen que estar como globitos, donde entra y sale aire, pero ustedes tienen todo eso bañado con líquido. Lo lógico sería que se pegara. Entonces, ¿qué es lo que hace el surfactante? Evitar
que tengan carga. Y al evitar que tengan carga, no hay atracción. Y si se pegan transitoriamente, se van a volver a dilatar y abrir. Y no tienen mayor problema. Y es peor aún, una situación un poco tétrica. Cualquier individuo que se deprima, estamos hablando de una depresión fisiológica, no de otro tipo, ¿ya? Cualquier individuo que se deprima, o sea, que está al borde de la muerte, si ustedes han tenido la mala suerte de ver a alguien muriéndose, una de las primeras cosas que uno observa es la espuma, que sale por todas las aberturas naturales. ¿Qué sucede ahí? Es tanta la espuma del entra y sale de aire o de viento, lo que sea, mezclado con la saliva, mezclado con los fluidos y todo lo demás, que empieza a hacer espuma, y esa espuma empieza de repente a aflorar por todos lados, y el por mayor, o sea, sale por todos lados, ¿ya? Entonces ahí uno sabe de inmediato que aquí ya no hay mucha vuelta. Si ustedes reciben un perrito que esté tan deprimido fisiológicamente, que esté botando espuma por todas sus aberturas, difícilmente van a lograr hacer algo. Si lo logran, son heroicos, ¿ya? Luego bajamos hacia acá. Vemos cómo estas estructuras son cada vez más pequeñas, pero de ahí hacia adentro están todas siendo bañadas por surfactantes, no por mucus, como era en las instancias superiores. Y acá entre medio, más o menos por ahí, hay otras células que están metidas, que van a ser las células de Clara, que botan un intermedio entre mucus y surfactante. ¿Hasta ahí todo bien? Estas son un montón de explicaciones tal vez adelantadas, pero tengo que irlo hablando justamente. Bueno, ahí está una explicación por escrito del surfactante, pero para no darle la lata ni variarlo con eso mismo, seguimos. Ahí están justamente las pleuras, que tienen una capa visceral y parietal. La visceral rodea directamente los alveolos y la parietal va a estar por fuera, rodeando todo lo que sería la cavidad torácica, ¿cierto? Así que vean cómo van y empiezan como una especie de bolsita doble, ¿ya? Y todo esto derivado de la hoja intermedia, ¿se acuerdan del mesodermo? Lo que nos llama la atención fuertemente es cómo molecularmente hay inductores, ¿se acuerdan de los inductores? Que llegaban e inducían ciertas afinidades de diferentes estructuras. Y es en base a eso que de repente se hace una tremenda anastomosis de pequeños capilares en todo este sector. Está lleno de sangre el pulmón, lleno de sangre, ¿ya? Y algunos capilares linfáticos, no se nos olvide, ¿ya? Pero todos estos se entremezclan y en esas divisiones dicotómicas siempre, extrañamente cuando van a llegar a formar un alveolo, cada uno de estos futuros probables alveolos va a acercarse a una red de capilares para quedar envuelto. Igual como una fruta de exportación que les ponen esas mallitas por fuera, ¿ya? Piensen como en eso. Tienen que quedar lo más ampliamente distribuidos, ¿ya? Profe, ¿viste la noticia cuando dicen como personas fue apuñalada en el pulmón? Como que eso es gravísimo. Sí. Totalmente grave porque se desangre. Sí. Hablamos justo un poquitito antes del hemotórax, ¿ya? Así que ahí hay varias cosas que tienen que ver con la pleura, para que después lo revisen y le pregunten a tus colegas, ¿ya? Lo hablamos justito antes, sorry, pero... Miren acá, es un corte transversal de un feto estamos hablando, y miren los pulmones, este es un pulmón fetal, y ustedes ven que no parece esponjita, sino que se ve con algunos caminitos y el resto, ¿qué es? Sangre, de sangre y algunos caminitos. Esos caminitos no son de intercambio, entonces no servirían para respirar. Entonces, esa es la limitante de un pequeño que nazca muy prematuro. El límite universal normalmente es alrededor de los 5 meses. Antes de los 5 meses no va a resultar. Perdón, para que esté tranquila, o va a ser en la segunda hora o la próxima semana la prueba. ¿Ya? Luego de eso, fíjense acá cómo estas estructuras siguen siendo las mismas que habíamos mencionado antes. Esófago y tráquea. De la tráquea, grandes conductos aéreos tienen que redistribuir todo el aire hacia estos dichosos pulmones, ¿ya? Y ahí tienen la formación del diafragma. ¿Saben todos cuál es el diafragma y dónde está posicionado, cierto? Acuérdense que nosotros teníamos el septum transversum, ya lo habíamos mencionado anteriormente en clase. Pero a partir de este septum transversum, que hace alrededor del 50% del diafragma, tenemos que ver cómo estas otras estructuras se van a ir acrecentando y fusionando. Estos pliegues pleuroperitoneales son principalmente estructuras derivadas de una base pequeña muscular que hay por la periferia, ¿ya? Quedan algunos como arrugas dentro del desarrollo y esas arrugas se echan mano para seguir proyectándolas y empezar a cerrar todo esto. Pero siempre queda una comunicación en ese sector medio. ¿Se dan cuenta? Por lo menos aprendan un poquitito de eso, ¿cierto? Ya, acá formación de cara y cuello. ¿Logran ver la carita ahí o no? Sí. Para variar mi modelo loca, pero se creía boxeadora, tenía las manos acá, siempre se tapaba, ¿ya? Ustedes ven ahí la naricita, la boquita y los ojos, ¿ya?
empieza uno a ver diferentes resoluciones. Esta es la típica ecografía normal. Miren acá el por qué es importante las células de la cresta neural. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando se formaba el rostro ustedes tenían 3 tejidos que estaban presentes? Por un lado, sobre todo el cuello y eventualmente parte del rostro. El ectodermo iría por fuera, nos rodea, ¿ya? Y ahí se formaría parte del rostro. Sin embargo, en la hoja media, esta hoja media no va a ser solamente mesoderma, sino que son principalmente células de la cresta neural en altísimas cantidades. Pero un momento, las células de la cresta neural se formaban acá en la espalda. De ahí tienen que migrar y llegar a toda la zona donde va a estar el futuro rostro. Miren acá, ¿hay cara o no? La verdad es que todavía no hay cara, pero se acumulan grandes cantidades de células de la cresta neural que en realidad se forman acá arriba y de ahí caen y se desparraman en este sector sobre todo. Y miren la complejidad ósea del desarrollo de la cara a nivel de estructuras esqueléticas. No hay ningún lugar que tenga tantas estructuras como esta. Y no conforme con eso, miren después el rostro y lo que podemos expresar con la cara. A ver, muéstrenme con su espalda, por ejemplo, que están enojados. O que están tristes. No se puede. No hay ninguna otra estructura que pueda mostrar lo que muestra una cara, ¿o no? Es una cosa básica. Pero también la sensibilidad. No es lo mismo un beso, por ejemplo, no sé, en el brazo, a en la cara. Ustedes van a sentir diferencias, me han contado, ¿cierto? Pero además ustedes tienen diferentes sectores que son altamente más sensibles, por ejemplo los labios. ¿Ya? Los labios de hecho son las pocas estructuras que tienen la misma cantidad de receptores de tipo sensorial que los genitales. ¿Ya? Y ahí pueden hacer ustedes una comparación de qué tanta importancia le da el cuerpo. Pero eso es porque ustedes tienen que hacer muchas actividades con los labios. Piensen que ustedes evolutivamente hablando muchas veces manejaban con los labios el consumo de alimentos, muchas veces con espinas y otras cosas. ¿Ya? La prueba podría ser en la segunda hora o en la próxima semana ya, dependiendo del cuerpo que haya. Miren, esta es una foto tamaño carné de ustedes. ¿Ya? ¿Se identifican así o no? ¿Todos fueron así? Bueno, yo era más bonito, pero fíjense ahí cómo viene el prosencéfalo. ¿Se acuerdan del prosencéfalo, no? Neumoporo craneal, y acá está el estomodeo. Yo les decía, cuando se incurvaba, se flectaba, quedaba acá una estructura más hundida, y eso corresponde a la boca primitiva o estomodeo, que nosotros actualmente es donde está la úvula. ¿Estamos? O sea, a este nivel, porque todo esto de acá, desde pabellones auriculares hacia anterior, no existía, esto no estaba. ¿Se entiende por ahí? Entonces vamos a ver rápidamente cómo desde un principio llegan al menos 3 procesos importantes. El frontonasal y los procesos maxilares. Entre estas estructuras intentan llegar aquí a la zona media, pero se produce un choque de proporciones, hay un perdedor malo ahí. ¿Ya? ¿Cuál llega primero? ¿Frontonasal o maxilares? Tóquense aquí. Viven al medio. No, el fronto. El frontonasal llega por el medio, pero los maxilares son malos perdedores y chocan. Y hacen esta doble estructura que se llama filtrum, que está acá, el botamasco para los niños. ¿Cierto? Y esta estructura de acá nos demuestra por qué las guaguas cuando nacen, al menos el primer mes, parece que estuviesen tirando un besito. Están todos así, ¿sí o no? ¿Han visto una guagua recién nacida? No. Están todas hipnotizadas y son como así, como todo el rato con la boca así. ¿Ya? Es efectivamente evidencia de esto, lo cual lo encuentro maravilloso. O sea, piensen ustedes que durante la mitad de la gestación ya estaban con esta cara así y después llegan al final y todavía no hacen esto así. Pero ojo que eso tiene importancia bastante relevante. Tienen que pensar ustedes que, no sé si a alguno le gusta el anime, por ejemplo. Los japoneses captaron muy bien la esencia de estas situaciones. Esas caras con ojos grandes, cabezones y con caritas así de tiernos y los labios así, ¿quién le va a hacer daño a alguien que esté como así? No, pues. O entre cara de gil o cara de tierno. Pero no tiene importancia, no es algo agresivo. ¿Ya? Tienen las dos posibilidades. Extrañamente, de las pocas instancias donde se produce un asesinato de bebés, es o en psicópatas o en enfermos, o los leones, por ejemplo, que quieren tener solamente su herencia. Si hay un cambio de león alfa, entonces se va a comer a todos los cachorros porque quiere que sus cachorros sean los que sigan el liderazgo. ¿Ya? Y van a sentir el olor cromosómicamente que ellos son o no hijos de él. Y de alguna manera los detectan. ¿Ya? Para que se den cuenta de la esencia de lo que pueden captar otras especies a nivel nasal. O sea, increíble. ¿Ya?
Miren acá cómo está frontonasal y empiezan a aparecer estas otras estructuras. Y quiero que hagan una relación con esta imagen. ¿Ven estas dos estructuras de acá? Esas fositas corresponden a estas estructuras. Miren la distribución que tienen así a los lados, parecían como los ojos o algo así, ¿cierto? Sin embargo, son estas estructuras. Y todo esto de acá, todo, es apenas lo que tienen ustedes al medio acá. Tóquenlo ahí con una uña y se van a dar cuenta como que se hunde hacia el medio, ¿ya? Como que fuera una V corta en un principio, ¿ya? Piensen en relacionarlo con el volumen de lo que estamos hablando. Miren acá en colores, ¿ya? Por un lado, nos bajamos acá, porque este era el frontonasal, procesos maxilares, pero miren aquí, está apareciendo la mandíbula. La mandíbula no se desarrolla tempranamente, ¿por qué? Porque ustedes tienen el corazón acá. Entonces la mandíbula no podía proyectarse en este lugar. Una vez que el corazón desciende un poco, ahí recién se mete la mandíbula por entre medio, ¿ya? Entonces ustedes tenían los arcos branquiales, lo habíamos hablado hace un segundo atrás, esas arruguitas que tenían acá. Del primer arco branquial aparece la mandíbula, pero de los tejidos blandos del primer arco branquial se proyectan tejidos hacia dorsal y después se van hacia anterior. Pero por favor, miren mis manos. Se proyectan tejidos blandos y se van hacia anterior. Y parecen como una estructura como vampiritos, ¿cierto? Estos corresponden al paladar. El paladar primero va a estar vertical y después se tiene que horizontalizar. Se va a elevar como una especie de puente elevadizo y chocan acá con el tabique nasal medio. Piensen a nivel más profundo, ¿cierto? Tienen tabique nasal medio. Y van a formar una suerte de símbolo como lo de la Mercedes-Benz acá. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero, de momento, recién son tejidos blandos. Tejidos duros, como un cartílago, porque la mandíbula tiene cartílago, y yo lo había hablado en la clase de ocio ya, se apoyan para formar una mandíbula ya como nosotros la conocemos en los mamíferos. ¿Ya? Avancemos un poquito más. Hasta el momento hay dudas, ¿no, chicos? Entonces el labio leporino es porque no se juntó bien. Ya lo vamos a ver en un segundo. Y sí, efectivamente, porque no hubo esa unión suficiente, ¿ya? Pero hablemos del labio fisurado, paladar hendido. Leporino, coloquialmente se ocupa, pero es un error, ¿ya? Miren acá, todavía no había cara, sin embargo se empieza a proyectar la parte de la frente. Empiezan a proyectar, que en realidad es apenas la parte que está entre las fosas nasales, ¿se fijan? Todo eso. Y acá se nota parte del estomodeo con la membrana bucofaringea. ¿Se dan cuenta que hay como una especie de rayitas? Esas son las bridas que quedan todavía. Y aquí tenemos al pequeño. Avancemos un poco más para ir haciendo un morfín. Y miren acá, empiezan a tomar forma las fosas nasales. La parte de la frente recién se empieza a relacionar. Los procesos maxilares empiezan a cerrarse y empiezan a avanzar como para ir formando esto de acá. Parece un Rottweiler esto, ¿cierto? Sí. Ya. Estamos hablando dentro de las primeras 2 semanas de desarrollo de un humano, ¿ya? Pero no quiero dar mucha importancia a eso porque estamos en veterinaria, es más transversal, ¿ya? Muy variable, ¿ya? Pero efectivamente, ustedes antes de las primeras 2 semanas tienen que tener esto, ¿ya? Para que se hagan una idea cabal, es bastante temprano. Y para que se hagan una relación, durante el periodo embrionario se suceden tantos procesos y después recién vamos a tener todo esto. O sea, antes de los 2 meses, ustedes ya tienen que tener algo como esto, ¿ya? Es bastante acelerado el proceso. Pero ojo, aquí parece como un Rottweiler, ¿o no? Miren ahí las narices, ¿ya? Y esta parte de acá todavía está hundida, porque no ha terminado de descender totalmente para formar el filtro. ¿Se dan cuenta? Acá tienen los procesos maxilares que ya están en formación, entonces el labio superior todavía no está liso. Y de ahí la patología que ya estaba intuyendo su colega. Pero la mandíbula ya está. Lo que sí puede estar todavía fusionándose. Y por eso algunas personas, si en estos periodos tienen problemas, les puede quedar el típico hoyito acá en la pera. ¿Ya? Y pues se tocan. Miren esto acá. Pero se ve acá. Esta es la muestra por qué nosotros venimos desde los extraterrestres. ¿Se dan cuenta? Todos éramos cabezones en algún momento, chiquillos. Y miren acá un resumen a grandes rasgos de lo que les estoy hablando. Miren primero eso. ¿Se reconocen ahí o no? Y ustedes fueron así. Miren acá cómo empiezan a evolucionar. ¿Esos qué pueden ser? Podrían ser las muelas, por ejemplo, ¿no? No, son las muelas. Miren una cierta relación que es extraña. Miren por los lados, vienen estas arruguitas y de repente empiezan a aparecer estos como cototitos sucesivos, ¿ya? Miren la siguiente imagen y van a entender el por qué a uno le puede sorprender. ¿Qué son finalmente? Miren ahí y después acá. Sí. Resulta que los pabellones auriculares se forman de varios mamelones que están acá debajo.
Esa como roseta está acá y se forma como una especie de corbatita de estas antiguas, ¿ya? Y después se empiezan a levantar, como las corbatitas dúmicas, gracias. Y se empiezan a elevar hasta que uno después se puede poner los anteojos. Si no, ¿cómo nos pondríamos los anteojos? ¿Se dan cuenta? Estamos sonados con eso. Oye, pero hubiera nacido así, de ser bacán. De hecho, muchas sociedades lo que hacen es alargar el cráneo. ¿Ya? Miren acá, ¿se acuerdan que yo les decía que en un momento parecíamos vampiritos? Hagan un corte facial, rostral, y retiren esta tapa y van a observar lo que está debajo. Y miren ahí, la lengua, primero el corazón para formar la mandíbula, pero después aparece la lengua, y la lengua nos estorbaba para formar este paladar duro, que eventualmente, gracias a la misma lengua, las levantan. Y estos chocan acá con tabique nasal medio. Una vez que se forma esta estructura, como les decía, parecida a la Mercedes-Benz, miren acá, recién tienen un paladar duro. Pero ojo con algo, miren cómo son sus dientes. ¿Se logran mirar los dientes, no? Entonces, se van a dar cuenta que hay unos diferentes a otros. Tienen los molares y tienen la otra estructura. Y aquí tienen que el proceso frontonasal llega y penetra incluso hasta cavidad oral, en un triangulito acá. Y estos primeros dientes van a ser diferentes a todo el resto. Estas parecen paletas, ¿cierto? Mientras que los otros son todos molares, ¿cierto? Entonces miren acá por qué las inducciones siguen participando a todo nivel y logran cambiar este tipo de estructuras. Y es tanto el nivel de inducción que llegan a modificar justamente estructuras que están en la mandíbula. Porque abajo también tenemos diferencias en cuanto a la parte dental. ¿Se dan cuenta? No me vayan a mostrar, voy haciendo esas estupideces. Miren acá y acá nuevamente podemos ver o visualizar las estructuras que son puntos críticos para lo que sería el paladar hendido. ¿Ya? El paladar hendido es parte de lo que podría ser el síndrome del labio fisurado y todo lo demás. Ahora, un detalle no menor. Si la mujer o cualquier especie está en estos periodos, estamos hablando entre 2 semanas a 2 meses de gestación, y por ejemplo hay un terremoto, de hecho yo trabajo con una de las colegas que participó en esos estudios, que demostraron a nivel mundial que tras un estrés fuerte en estos periodos podría presentarse este tipo de lesiones. ¿Ya? Entonces, ustedes ven que hay un terremoto, esperan 7, 8 meses, porque casi siempre se adelantan las gestaciones cuando la persona ha estado muy llena de estrés, y finalmente van a tener problemas de labio fisurado y paladar hendido. Lamentablemente. Y nosotros estamos en un país que es terremoteado, tremendamente. ¿Estamos claros? De hecho, también hay complicaciones ahí porque, por ejemplo, van a carretear de lo lindo, van a tomar trago o van a hacer cualquier otra actividad extraprogramática, inyectable, aspirable o lo que sea, y jamás van a tener idea que iban a ser mamás. Esa es una situación súper complicada. Suele ocurrir, ¿no? Suele ocurrir, de verdad. Pero de ahí está la cosa de estar bien programados o planificar bien una relación, o el hecho de saber bien cómo se cuida una persona. Y para eso se necesitan 2, por si acaso nenas. Los que bailan son 2, digo yo. Entonces, corresponde que vayan los 2 al ginecólogo, no uno. Básico. Miren acá un asunto de formación, donde se fusionan tejidos que están absolutamente separados. ¿Se acuerdan de estos paladares? Cómo van, se elevan y entran en contacto. Pero eso no es suficiente porque ustedes tienen un epitelio en esa superficie. ¿Cómo van a cambiar estas estructuras para que ese epitelio aparezca, o sea, desaparezca realmente? Entonces, en base a eso, primero tienen que ir y provocar una pérdida de la lámina basal. Todo esto en base a inducciones. Y esa pérdida de lámina basal hace que las células queden como en la nada. Es como que de repente se les acabara el piso. No sé si vieron ese capítulo de Los Simpsons, donde Homero se metía a la red digital y de repente se le abría un agujero y empezaba todo a tragarse con un agujero negro. Exactamente lo mismo lo que les pasa a las células acá. ¿Ya? Y aquí tienen lo que se llama transformación epitelio-mesenquimática. Y eso está mediado, entre otras cosas, por la pérdida de la lámina basal, por apoptosis de las células. ¿Saben cuáles son los tipos de muerte celular o no? ¿Cuáles son los tipos de muerte celular que existen, chiquillos? Biología 1. Apoptosis y necrosis. Ya, la necrosis es por una baja en el tenor de oxígeno, ¿cierto? Y la apoptosis es por diferentes vías, la célula le da depresión y dice no sirvo para nada y se hace un seppuku, ¿cierto?
bueno, antiguo harakiri, que en los occidentales no entendemos mucho hablar de otros idiomas, pero seppuku se llama, no es harakiri. ¿Ya? Se suicidan las pobres células. Tienen ahí de nuevo la carita, pero miren en una ecografía normal y común y silvestre. Maravilloso. Logran ver acá el perfil se ve súper amorfo, ¿eh? Pero logran ver el perfil y las manitos que están puestas acá adelante. Pero el ojo y el quiasma óptico, hasta eso se notaba. El nervio óptico viene acá. ¿Se dan cuenta? El globo ocular está ahí. Acá está más de lado, entonces se ve como bien extraño, así como chanchito. Esa es la cara habitual que uno espera ver, pero esto es re difícil de observar, ¿ya? Incluso ahora en las ecografías 4D ya están llegando a una resolución similar, pero sin embargo acá se ven pelitos y se ven otras sustancias. Terminó pareciéndose un poco, ¿no? Y ciertamente dada la situación. Vean acá los arcos branquiales donde teníamos estas arruguitas y tenemos estructuras sucesivas, ¿ya? Vean ahí el orificio laringio, lo que yo les hablaba, brote laringotraqueal, el agujero laringio era la otra contraparte. Pero estos tejidos son súper extraños, porque por otro lado, ustedes se van a dar cuenta que los tejidos migran tremendamente hacia ese sector. Al momento de migrar, ¿qué es lo que van a tener? 3 y 3. Vamos a ratificar porque esto es más o menos importante y no está necesariamente por escrito, ¿eh? O sea, sí está por escrito, pero ustedes lo tienen que después percibir dentro de las imágenes. Primero, van a haber 3 tejidos. Si yo pregunto por tejidos, ¿cuáles son los 3 tejidos que están presentes? Por afuera, ectoderma. Por dentro, endoderma. ¿Se acuerdan cuando a alguien le enrollaba la carpeta? ¿Ya? Entonces teníamos ectoderma, endoderma por dentro. Pero en la hoja media, ¿viene mesoderma? No exactamente. Acuérdense de las células de la cresta neural migrando todo ese sector y esas células de la cresta neural junto con mesoderma van a terminar mencionándose como... ¿cómo se llama esta marca? Como ectomesénquima, ¿ya? El lapsus mental, eso se da la verdad. El ectomesénquima es la que está en la zona media, ¿ya? Y es un nuevo tejido, pero tiene componentes del mesoderma y de células de la cresta neural. Pero eso ya les dije, por algo hay tantas estructuras. Pero uno me dirá, pero en el cuello no hay tantas cosas. Chiquillos, respecto de la parte neuroendocrina, es muy extraño, pero está lleno de glándulas el cuello. Y este cuello tiene alrededor de 28 estructuras que van a derivar finalmente en unas pocas glándulas. Pero 28 estructuras fuera de las propias del cuello. Piensen en todos los órganos de la fonación y todo lo que son cartílagos y huesos. O sea, es una estructura tremendamente compleja y complicada. Por eso es que tiene tantas células de la cresta neural, ¿de acuerdo? Además que también la sensibilidad es alta en un sector que no es realmente importante para la sensibilidad. ¿O no? Entonces piensen ustedes. Si alguien le da un besito en el cuello o algo les da en el cuello, ¿realmente es algo que... ¿o no? Miren acá, además hay 3 estructuras. Ya hablamos de 3 tejidos, ahora 3 estructuras. ¿Cuáles son esas estructuras? Un nervio, un vaso sanguíneo y un cartílago. El nervio, ni siquiera lo vamos a alcanzar a ver en los cortes histológicos, así que lo vamos a dar por obvio. Hay un nervio, después ustedes tienen que interpretar. Para cardíaco y sobre todo para equinos es importante porque hay uno de los nervios que se da una vuelta tremenda por el corazón, que es el recurrente laringio. ¿Ya? No sé si ha cambiado de nombre últimamente, porque la nómina anatómica ya me tiene medio vuelto loco. Pero ustedes cuando ponen inyecciones o funcionan en la tabla del cuello tienen que saber muy bien de dónde a dónde y cómo y en qué ángulo ponen cualquier cosa. Porque es muy fácil provocar un daño en este nervio y que finalmente haya una parálisis laringea. Y eso nos va a llevar a, muy bien, el caballo roncador. Si ustedes tienen un caballo que es de trabajo o que sea sobre todo uno fina sangre de carrera, si ustedes lo inyectan mal, pueden después quedar debiendo unos 10 milloncitos como si nada. ¿Ya? No es la idea. ¿Ya? Así que ojo, nunca se pongan a hacer cosas a la rápida, sobre todo en equinos, porque los riesgos son demasiado altos, de verdad. ¿Ya? Luego de eso, vamos a ver que hay cartílagos. Los 2 primeros son los únicos importantes porque los otros realmente pierden mucha relevancia. El primero es el cartílago mandibular, y ya les dije en la clase de ocio que este no se osifica, no se osifica. Lo que sí aparece es una osificación de tipo directo por la periferia que lleva a la osificación del arco mandibular. ¿De acuerdo? Eso tienen que recordarlo de clase ya pasada. Pero el segundo arco, el cartílago de Reichardt, ¿qué es lo que hace? Parte de los cartílagos que tienen acá debajo. Y un poquitito se va hacia arriba y forma los huesecillos del oído.
¿ya? Acuérdense que tienen 3 huesecillos. Partes suceden desde el cartílago mandibular en sus últimos extremos que llegan a posicionarse ahí atrás. Y lo que falta viene desde el segundo arco mandibular. ¿Ya? Y miren acá cómo tienen la formación del paladar, y acá separan cavidad nasal de oral, y ahí tienen la lengua ciertamente. ¿Se dan cuenta de esta estructura? Ya. Lo estoy haciendo ultra rápido para no complicarnos. Ustedes tienen ahí ciertamente un montón de agujeritos. Miren, un montón de agujeritos, pero están todos repletos y hay unos tremendos tabiques muy llenos, y todos esos agujeritos normalmente llevan sangre. Pero miren acá, este tiene mucho más aumento y se ve con un montón de agujeritos chiquititos, que no son conductos necesariamente como estos, sino que son agujeritos chiquititos. Estos sí parecen esponja, esto no. Esto es justo antes de nacer y esto es recién nacido. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando ustedes nazcan, toda esta sangre la tienen que disparar rápidamente. Mientras que aquí, bueno, tienen sangre por un lado y líquido amniótico por el otro. Acuérdense que ustedes están en un ambiente líquido. ¿Ya? Sistema respiratorio. ¿Cómo vamos de hora, chiquillos? Que yo ya me perdí un poco en la hora. 5, 9:20. Ya, ¿y a qué hora tenemos el recreo? 9:30. Para darles bien un recreo largo y todo lo demás, porque lo que estoy viendo es que probablemente vamos a hacer la prueba hoy día, porque veo que hay un quórum no aceptable. ¿Ya? Entonces, sistema respiratorio, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes cuál es el epitelio de revestimiento del sistema respiratorio? Por favor, ¿cuál es? Cilíndrico ciliado. Cilíndrico, Simple cilíndrico ciliado. ciliado. Con células caliciformes Formas intercaladas. intercaladas. Se cayeron en lo de simple, es pseudo, acuérdense. ¿Ya? Pseudo Epitelio de estratificado. revestimiento, pseudo estratificado, cilíndrico ciliado con células calciformes intercaladas. ¿Ya? Es cierto, queda dentro de los simples, pero tienen que ser específicos, y con eso hablamos de un pseudo. Miren acá los núcleos de diferentes niveles, pero se mantiene el paralelismo. Miren acá, ¿qué estructuras hay apicales? ¿Qué estructuras hay acá lobosas? Las células caliciformes. ¿Cierto? Entonces sigamos avanzando. Le pedí a Obama que posara acá para esta foto, que aparecen acá justamente todo el árbol bronquial, ¿cierto? La parte conductora, ¿se acuerdan que esto ya lo había adelantado un poco? La parte conductora tienen la mucosa respiratoria, la submucosa y la adventicia. Todo eso conforma el árbol bronquial, pero el árbol bronquial se divide en 2 sectores, bronquios primarios y los intrapulmonares. Los primarios están todos formando toda la red aérea de conducción, ¿cierto? Y ya una vez dentro de los pulmones se ramifican mucho más, y eso forma los bronquios intrapulmonares. ¿Cómo saberlo? Los intrapulmonares van a estar rodeados de alveolos por toda su periferia. Uno va a ver parénquima pulmonar, mientras que los que son primarios los va a ver rodeados de adventicia, tejido conjuntivo, todo en blanquito. ¿Se entiende por ahí? Pero yo no les voy a preguntar tanto como eso, no voy a ir a otras partes. Una de las situaciones importantes y relevantes es que aquí hay un fenómeno increíble. ¿Se acuerdan que el sistema nervioso no se renueva, no se puede rehacer ni ninguna cosa? Pero aquí está la excepción, va a variar. A nivel de las fosas nasales, ustedes pueden sentir olores. Y esos olores los van a sentir gracias a unas neuronas que tienen un montón de estructuras apicales, que son microvellosidades, para aumentar el intercambio y captar las partículas en el aire. Todo eso nos lleva incluso a modificar nuestra sensación de sabores. Huelan un poco. Sienten ese olor a pancito, recién calentito, que les da hambre. Se enjuagaron entero la boca, están todos fatigados, pero uno siente esos olores y evocan de inmediato sabores. Uno piensa en un pan con queso, no sé. No, eso es media luna. Se la sabe de memoria ya. Pero eventualmente ustedes tienen la posibilidad de evocación. Pero estas celulitas extrañamente se dañan constantemente y se renuevan constantemente. Y son neuronas. ¿Ya? Son las únicas neuronas que se están reparando constantemente en nuestro organismo. Ahora, detalles no menores que ustedes pueden utilizar. Sobre todo alguien que tenga que ver con la parte de reproducción. Así que despiértalo porque tiene que escuchar esta parte. ¿Ya? La anosmia. ¿Qué sucede con la anosmia? La anosmia es la incapacidad de sentir o percibir olores. ¿Ya? Fíjense que si aquí hay estructuras que son del tipo ciliares, no solamente las microvellosidades, sino que ciliares, estos cilios tienen la misma conformación que los flagelos. ¿Y ustedes se acuerdan que otras estructuras tienen flagelos? Por ejemplo, los espermios.
Por ejemplo, las tubas uterinas o los cuernos uterinos, cuando se produce la ovulación, también hacen que haya un flujo dentro del reproductor femenino para que todo esto vaya nadando dentro. Entonces hacen como una especie de movimientos así, entonces tienen que moverse. Pero extrañamente las personas que no perciben olores tienen la tendencia, no es absoluto, tienen la tendencia a ser estériles. Entonces ustedes tienen que entender esa pequeña relación. Si hay algún animal, alguna especie que no siente olores, normalmente va a ser estéril. ¿Ya? Esa es la correlación que se hace trágicamente. Entonces no sé. Miren ahí, bueno, ahí está una foto, esta foto está de cabeza, pero ustedes ven ahí justamente los cilios. ¿Ya? Nuevamente las mismas estructuras, y acá vemos el árbol bronquial hasta llegar a los alvéolos. Vemos la relación íntima que hay anatómica topográfica de la tráquea con el esófago, ¿cierto? Y ahí tenemos, esta las voy a pasar ultra rápida porque tráquea la han visto al por mayor y esta se las dejé todas rotuladas, ¿cierto? Y tienen todo, absolutamente todo, la mucosa, submucosa y adventicia. Acuérdense que en la adventicia está el cartílago hialino, ¿cierto? Más de lo mismo, ya las han visto sucesivamente. Y acá realmente llegamos a este intercambio de estructuras, que es súper importante porque ciertamente en las primeras partes uno tenía, cuando recién se está mezclando todo lo que es la parte nasal, de las fosas nasales, con recién la tráquea, se hace este intercambio de tejido de un epitelio estratificado plano al pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Eso sucede en la parte nasal, en la parte también digestiva. Por el otro costado de la parte digestiva también. En todos esos lugares son lugares típicos donde se puede producir cáncer. Si hay alguien que sea tabaquista, se aumenta el 90% de posibilidades del cáncer a este nivel. ¿Ya? Un minuto de silencio que compre el cajón luego. Fumar, chiquillos, es lo peor que pueden hacer. Por favor. Miren acá, bronquios intrapulmonares. ¿Por qué digo que son intrapulmonares? ¿Ven algún alveolo por ahí o no? Cada uno de estos pequeños globitos corresponden a alveolos. Parece como una esponjita por fuera, lleno de esponjita por todos lados. Eso es parénquima pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos que esto está dentro del pulmón. ¿Hay algo que les llame la atención? Esos son cartílagos. Pero el cartílago, de ser una media luna, pasa a ser pequeñas placas cartilaginosas. Y esas pequeñas placas cartilaginosas ciertamente marcan que todavía tengamos el diagnóstico de bronquios. Ya lo dijimos más temprano. Bronquios tienen cartílago. Bronquiolos no tienen cartílago. ¿Ya? Pueden ser placas cartilaginosas, restos cartilaginosos, así como pelotitas. ¿Ya? Miren un poco. Miren el epitelio como se ve así onduladito, festoneado que se llama. ¿Ya? Y además tienen una capita que es muscular liso. Acuérdense que esto es liso. Por algo las personas que tienen crisis asmáticas se contraen, ¿cierto? Y no tienen problemas musculares así de movilidad, sino que se contrae todo esto. ¿Ya? Entonces, ojo como entre las placas cartilaginosas tienen músculo liso. ¿Ya? ¿Ven ahí? Más de lo mismo. Con que me digan bronquio, yo quedo ok. Podrían diferenciarlo entre bronquio pulmonar, o sea, intrapulmonar y extrapulmonar. Eso como mucho. Yo no les voy a pedir más que eso. Vean acá, ustedes ven la gran variabilidad que tienen afinidades tintoriales del cartílago según su estado, ¿cierto? Pero siempre que haya un gran conducto aéreo, van a tener un gran vaso sanguíneo. Porque miren, tienen ahí y tienen acá. Normalmente se ve uno de tamaño casi equivalente, pero este me cabía en la diapo. ¿Ya? Esos de ahí, el número 1, eran todos cartílagos, ¿cierto? Cartílago hialino, no se les puede olvidar. ¿Qué hay aquí? ¿Se acuerdan la relación que recién les hacía? Miren en esto, siguen ahí los trozos cartilaginosos, esto ondulado, y ahí se ve una pequeña capa muscular que intenta aunar, juntar los trozos de cartílago. Todo eso correspondía a la parte conductora, pero después viene la parte respiratoria, que es la de intercambio. Sin embargo, por motivos de tiempo, para que ustedes se peguen un buen descanso, los voy a dejar tranquilos hasta aquí. ¿Ya? Yo creo que la prueba, o sea, por como tenemos el quórum, va a ir ahora.